Esto es, ya saben, Radio Guadaira. Son las 10 de la mañana y 31 minutos. Vamos a hablar de varios asuntos y varios doctores van a pasar por la sintonía de Radio Guadaira. Hoy hablaremos ampliamente sobre esa charla que se va a celebrar esta misma tarde en la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara, en la que se va a hablar profundamente sobre la donación de médula ósea, ya que, como saben ustedes, estamos muy pendientes de esa donación para Valeria, para todo quien sufre esta enfermedad, pero para esta alcalareña que tanto lo está solicitando y que nosotros también nos queremos unir a esa campaña. Bueno, de eso hablaremos un poco más adelante aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Ahora hablamos de las alergias en la sintonía de Radio Guadaira. Días en los que se está hablando mucho de la contaminación, el cambio climático, la sequía. No llueve sobre nuestra ciudad, prácticamente en toda España. Las lluvias no llegan y, lógicamente, esto afecta mucho también a el respirar de las personas. Son cada vez más acuciantes los problemas en las vías respiratorias. En este cambio de estación que está tardando tanto en llegar esas lluvias, pues estamos teniendo muchos problemas. La alergia es, desde luego, uno de ellos. Podemos confundirnos también. Sus síntomas se pueden confundir con un catarro, con un resfriado, y que sus síntomas se conviertan en persistentes. Para aclarar todo esto, queremos comunicar con el Hospital de San Agustín, en Dos Hermanas, donde hoy nos acompaña el doctor Alberto Caso, que es especialista, alergólogo del centro, y que nos va a hablar sobre este problema también. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para empezar a profundizar un poco en este problema, exactamente ¿qué es la alergia, una alergia? Sí, una alergia es una reacción muy exagerada del organismo frente a ciertas sustancias que en condiciones normales a una persona no alérgica no tiene por qué generarle esa respuesta. Es una respuesta anómala y exagerada. Como consecuencia de esa respuesta producida por nuestro sistema inmunológico, pues nuestro organismo responde provocando una inflamación. ¿Qué parte del cuerpo se inflama? Pues la parte del cuerpo en la cual tiene lugar el contacto de la sustancia, el alergeno, con nuestro sistema inmunológico. Esa parte, puede ser cualquier órgano del cuerpo, pero normalmente hablaríamos del aparato respiratorio, que es el más frecuentemente implicado, y es la alergia más frecuente, la alergia respiratoria. Decíamos anteriormente que algunos síntomas nos pueden confundir, pero ¿cuál es el síntoma principal que se produce cuando hay un problema de alergia? Sí, pues los síntomas de la alergia en principio dependerán de qué parte del cuerpo, de qué órgano sea el que se está afectando. Normalmente el aparato respiratorio, pues los síntomas que se suelen producir, estornudos, mucosidad, una mucosidad líquida generalmente, prurito, que es el picor a nivel nasal, a nivel ocular, tos, sensación de asfixia, ruidos en el pecho, expectoración, todos los síntomas estos respiratorios desencadenados espontáneamente, de repente, o tras algún estímulo, como por ejemplo el ejercicio físico, el aire frío, inhalación de humo, vapores, cáusticos. Eso se afecta al aparato respiratorio. Cuando afecta a los ojos, pues suele provocar enrojecimiento, lagrimeo, picores. En la piel, produce dermatitis, sequedad y picor, puede producir ronchas, picor, eczemas. Y si hablásemos de una alergia que afecta al aparato digestivo, pues síntomas digestivos como dolor, distensión, gases, náuseas, diarrea, etc. ¿Es esta la época del año más complicada, doctor? ¿Es con la llegada del frío y si encima además se une que no llueve, que la contaminación la tenemos encima? ¿Es esta quizás la época más complicada del año? Esta es una de las épocas más complicadas del año. Por supuesto, la alergia respiratoria va a depender de factores climáticos. Como bien ha comentado antes, la falta de lluvia, la sequedad, hace que haya muchas sustancias suspendidas en la atmósfera y que irritan el aparato respiratorio.
Si eso se suma, los alergenos propios de la temporada, pues hacen que los síntomas sean más intensos. Las épocas del año, pues dependerá como del alergeno implicado. En esta época del año, pues lo que más suele afectarnos son los ácaros del polvo, que son unos alergenos perennes que pueden afectar en cualquier época del año, pero sobre todo en los cambios de estación. Y claro, lógicamente ahora en esta época de cambio de estación es cuando en nuestra zona más afectan los ácaros del polvo. Los que sean alérgicos a pólenes, pues será en primavera cuando tengan predominantemente los síntomas. Dependerá también de qué tipo de polen sea. Hay pólenes muy precoces, como el polen del ciprés, que a final de enero ya está empezando a dar síntomas. Hay pólenes que ocupan prácticamente toda la primavera, como pueden ser los pólenes de las gramíneas, el olivo, que es primavera, pero más centrado a finales de abril y todo el mes de mayo, y por último, pues el polen de las malezas, es un polen también muy frecuente en nuestra zona, que puede afectar pues prácticamente desde febrero-marzo hasta bien pasado el verano. Luego, sí, luego hay muchas alergias. Otros alergenos perennes, como los epitelios de animales, pues lógicamente en cualquier época. Pero en esta época del año, sobre todo los ácaros del polvo es lo que más están afectando. Doctor, ¿todos estamos expuestos? O dicho de otra manera, ¿cuál sería la población de riesgo más importante? Sí, pues las alergias pueden afectar a cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, aunque lógicamente pues tiene ciertos picos de mayor incidencia. Normalmente los picos de incidencia suelen ser en la infancia y en la tercera década de la vida, entre los 20 y los 30, aunque como ya he dicho, en cualquier época de la vida. Población de riesgo, lo que más pesa son los antecedentes familiares. Y luego el entorno, vivir en un entorno donde hay mucha exposición alergénica predispone a las alergias. Los antecedentes familiares, pues se estima que de un padre alérgico el 33% de la descendencia será alérgica, y si ambos progenitores son alérgicos, el porcentaje sube muchísimo, llegando acercándose al 80% de los hijos. ¿Y las edades, doctor? Sí, pues las edades en las que más afecta, como he dicho antes, en la infancia, en los primeros 10, 15 años de vida, es la época donde debutan la mayor parte de las alergias. Y luego entre los 20 y los 30 también hay otro pico de mayor incidencia, aunque puede ser en cualquier época del año. ¿Cómo? O sea, en cualquier edad, perdón. ¿Cómo se puede diagnosticar este problema de alergia? Sí. Hombre, lo primero para diagnosticar una alergia es pensar en una alergia. Si el paciente o el médico de cabecera que la atiende piensa que está ante un catarro, pues lógicamente es muy difícil diagnosticarlo. Claro. Lo principal es la visita al especialista, visita al alergólogo, que es el único médico que dispone de los medios y los conocimientos adecuados para diagnosticar y tratar las alergias. El diagnóstico se basa, pues como casi todo en medicina, en una buena historia clínica y luego unas pruebas complementarias encaminadas a la demostración de un mecanismo alérgico como causante de la clínica. En la historia clínica, pues haremos hincapié qué parte del organismo es la afectada, qué tipo de síntomas son los que se tienen. Si son síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, síntomas del aparato digestivo, en qué fechas, qué épocas le afectan. No es lo mismo que te cuente que está malo en primavera o que es en otras épocas. Y luego también, ¿a qué le echa la culpa? Pues mira, lo noto cuando hace frío, cuando hay humedad, o lo noto cuando entro en casa, o lo noto cuando hace mucho viento. Esos son datos muy importantes y que nos sirven para orientar hacia una alergia. Eso en cuanto a la historia. Y en cuanto a las pruebas complementarias, pues hay una serie de pruebas que son pruebas que se hacen al paciente, que llamamos pruebas in vivo, que son fundamentalmente, la más conocida son las pruebas cutáneas, que es instilar una gotita en la piel del paciente y luego darle una pequeña punción para que se ponga en contacto en la dermis, con nuestro sistema inmunológico, y ver si hacemos rechazo a esa sustancia. Y luego hay una serie de determinaciones analíticas que también nos pueden ayudar a diagnosticar las alergias. Y lógicamente, doctor, el tratamiento en función del problema, ¿no? Claro, depende de qué es lo que afecte. ¿Cuáles serían los tratamientos más habituales en cuanto a este problema? Vale, pues el tratamiento nos basamos en 3 pilares. El primero, intentar evitar la sustancia, el alergeno en cuestión. En un alérgico al epitelio de gato, hombre, pues si no tuviese gato se le quitaría. Claro. Entiendo que es complicado.
el alérgico a pólenes, pues evitar tener un contacto masivo con pólenes en época de primavera. No hagas deporte en el campo en el mes de mayo porque te puedes poner muy malo, conduce con las ventanillas cerradas. El que sea alérgico a ácaros del polvo, mucha limpieza, usar aspirador, etcétera. Luego, tratamiento médico, pues como la alergia lo que normalmente provoca son sintomatología de vías respiratorias. Si estamos hablando de una rinitis, pues tenemos los sprays nasales, que normalmente son sprays con corticoides, y los antihistamínicos. Si hablamos que está provocando asma bronquial, pues tenemos los inhaladores que llevan también corticoides inhalados y broncodilatadores para ayudar a respirar mejor. Si hablásemos de la piel, pues tratamiento para aliviar el picor, para hidratar, etcétera. Y el último pilar, pues bueno, es la inmunoterapia. Son las famosas vacunas de la alergia orientadas para modificar el sistema inmunológico y que deje de hacer rechazo frente a esa sustancia. Doctor, ¿por qué no hablamos de las vacunas? Hay muchas posibilidades de solucionar el problema de la alergia con una vacuna o no es así. Sí, la vacuna, como ya he comentado antes, es un tratamiento encaminado a modificar la respuesta del sistema inmunológico. Es decir, como el tratamiento médico, las medicinas van para aliviar el síntoma, mientras que la vacuna intenta alterar el curso natural de la enfermedad. Las vacunas tienen una eficacia probada, una eficacia que, por ejemplo, en una persona alérgica al veneno de avispa, la eficacia es del 98%. En las alergias respiratorias tienen una eficacia probada, pero es verdad que nos podemos encontrar con problemas. Un paciente alérgico pues también se acatarra, también puede tener alteraciones anatómicas, también puede ser polialérgico, es decir, alérgico a muchas sustancias, que nos dificulte elaborar la composición que va a tener esa vacuna. Pero una vacuna bien indicada y con una composición apropiada que ataque a lo que el paciente es alérgico es de una eficacia muy, muy amplia. Hay dos tipos de vacunas, las inyectables y las sublinguales, y ambas tienen una eficacia bastante similar. Seguimos mirando al cielo, doctor, con la esperanza de que lleguen pronto las lluvias. Mejoraría mucho, ¿no?, la calidad del aire. Eso ayudaría también, pues, a solucionar muchos de esos problemas en cuanto a la limpieza de la propia atmósfera, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente, como decían aquel agricultor, ¿qué es el tiempo bueno? Porque en cada momento haga lo que tiene que hacer, y cuando toque lluvia, que llueva. Está claro. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en la sintonía de Radio Guadaira. El doctor Alberto Caso, que es especialista alergólogo del centro del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, y que, como todos los miércoles, nos acompañan sus especialistas aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Hoy hemos hablado de la alergia. Doctor, muchas gracias, muy amable, y ya conocemos un poco más sobre un problema que es más frecuente de lo que uno puede imaginar y que está siempre ahí, que hablamos muchas veces de las alergias y que posiblemente no conozcamos tanto. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un placer. Un saludo, muy buenos días. Igualmente. Seguimos en la sintonía de Radio Guadaira. Son las 10 de la mañana y 44 minutos. Esto es Radio Guadaira. Tus éxitos, tu música. Radio Guadaira.